Obligatoria en Bolivia y por qué estoy de acuerdo de que sea a los 65 años. Hay que ver que en nuestro país este sistema de pensiones se puso en vigencia con la ley 1732, es decir, el año 1996. Se modifica con la ley 65 del año 2010 con el sistema de la gestora. Es decir, las AFP se retiraban de Bolivia y entraba la gestora. Si bien se lo puso el 2010 en ley, hace un año aproximadamente es cuando entra la gestora pública a administrar el sistema de pensiones. ¿Por qué se debe o no se debe reglamentar un derecho? ¿Son los sindicatos de empleados públicos? Sí. En Bolivia tenemos sindicatos de empleados públicos. Esto va para los que no son de nuestro país. Es un país donde los que trabajan para el Estado han llegado a ser sindicatos que marchan, a veces hacen paros, en otros bloqueos, para conseguir mejoras para su sector, que obviamente la cobran a los trabajadores del sector privado mediante incrementos de impuestos. No les podemos pagar más a ellos sin sacar del bolsillo de los ciudadanos en todo el país. Ahora bien, estos sindicatos dicen erróneamente o falazmente que no se puede reglamentar un derecho. Y eso es una falacia total. Desde el punto de vista jurídico vamos a dar el ejemplo del acceso a la vivienda como derecho. Todos los bolivianos tenemos derecho al acceso a una vivienda digna. Eso no significa que yo puedo usurpar, avasallar o tomar de otra forma violenta la propiedad de otro, sino que debo adquirir esa vivienda por los modos que se declaran dentro del Código Civil para la adquisición de la propiedad. Es decir, un derecho y una reglamentación. Lo mismo sucede en la jubilación. Es un derecho, pero es un derecho que puede ser reglamentado por ley nacional. Ahora bien, apartando el tema de que puede ser reglamentado, ¿por qué debería ejercerse? En otros países, hablemos de Canadá o algunos estados europeos, el Estado quiere subir la jubilación a los 75, 80 o más años de edad para poder acceder al derecho, con la finalidad obvia de que la persona muera trabajando y esos aportes el Estado los pueda adquirir, es decir, robarle al ciudadano. En Bolivia, uno de los pocos países que la situación es al revés, el Estado quiere jubilarnos a los 65 años. Y son los sindicatos, no nos olvidemos que en Bolivia el sindicato tiene declaratoria en comisión y otros privilegios que nunca han trabajado, son los sindicatos los que dicen no vamos a ejercer el derecho, queremos morir en la línea, es decir, obligar a todos los bolivianos a trabajar hasta el último día de sus vidas. No es así. La jubilación primero es un derecho, pero es un derecho a gozar en vida de los aportes que uno ha tenido dentro del sistema. Hay personas con más de 40 años de aporte. Esos aportes los debería usar, es decir, jubilarse y cobrarlos, recuperar la plata que le han sacado del bolsillo para meterla en el sistema y con esa plata poder ejercer otros derechos. El derecho simple a la recreación humana, a tener un descanso digno, que es parte de la jubilación. Una persona de 65 años ya está en la edad que llamamos en la ley adulto mayor, es decir, vejez. Podemos ejercer nuestros derechos, podemos descansar y podemos acceder a una tercera variedad de derechos que es la salud. Por el modo de vida moderno, tenemos enfermedades que nos afectan a todos los ciudadanos. Sean unos u otros, llegamos a cierta edad donde aparece hipertensión, aparece diabetes, aparecen otras afecciones físicas propias del sistema de vida que hemos tenido, del modo de vida que hemos tenido. Y esas enfermedades requieren un mayor cuidado a la salud. Es decir, el descanso oportuno en la vejez nos permite, además de tener nuestros aportes, un descanso, la salud como un derecho que podemos ejercitar. Las personas que han estado en el sistema son la minoría. En Bolivia, la mayoría de las personas, de los que trabajamos, somos abogados libres, sin derecho a la jubilación, porque no hemos aportado, no somos parte de ese sistema. Hablemos de ingenieros, arquitectos, etcétera, es decir, los profesionales en su mayoría. Los comerciantes, los transportistas, etcétera, es decir, profesionales y trabajadores, no tienen una jubilación porque nunca han tenido un sueldo en blanco y además nunca han tenido acceso a la seguridad social, salud y nunca van a tener acceso a una jubilación. Es decir, en nuestro país la minoría tiene trabajo en blanco y acceso a esa jubilación. Esta minoría, con sindicatos, señala que no van a permitir que se reglamente el ejercicio de un derecho. Y están haciendo movilizaciones, en mi parecer, absurdas, en el parecer jurídico, ilegales, para evitar esto, es decir, paros. Los paros tienen procedimientos en nuestro país. Corresponde a los directores de los centros de salud, de los sedes,
de las cajas el ver si son paros legales o ilegales y proceder de acuerdo a la ley de los descuentos, y a la Contraloría vigilar que los directores cumplan su trabajo. Ahora bien, esta minoría tiene el acceso por 20, 30, 40 años al trabajo y ahora no quiere hacer ejercicio reglamentado de su derecho a la jubilación, cuando existen miles de bolivianos que también tienen perfiles que no tienen acceso a una fuente de empleo. Al jubilarse, esa persona ejerce su derecho, recupera sus aportes, tiene una fuente de ingreso, y los cargos que quedan libres deberían ser postulados por concurso de mérito nacional abierto, es decir, los mejores a los cargos públicos. No esos cerrados institucionales que son una forma de poner solo a los amigos, sino abiertos para todos los bolivianos. Hay médicos especialistas en nuestro país que no tienen acceso a un cargo. Hay profesionales con maestría y profesionales con doctorado que no tienen acceso al trabajo y se están yendo de nuestro país. Para evitar eso, necesitamos hacer las convocatorias de los cargos de las personas que van a ejercer su derecho a la jubilación. Lo que sí, hay que ver aspectos que todavía le falta mejorar a la ley. La ley plantea como excepción a la jubilación obligatoria a los 65 años los políticos. No debería haber una casta privilegiada en nuestro país, pero esta ley sí lo plantea. Es decir, autoridades electas, presidente, gobernadores, alcaldes, senadores, diputados, supraestatales que no hacen nada pero existen, concejales y otros cargos electos, no estarían sujetos a esto. Designados, es decir, secretarios, directores, viceministros, ministros y libre nombramiento, los asesores, no se deben jubilar a los 65 años. Si nos basamos en la Constitución, todos los seres humanos somos iguales en derecho. Si la regla se jubila la mayoría, se jubilan todos. No puede haber una regla con excepción. Eso es ilógico en una república. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos de acuerdo que se jubile por obligación y que se haga ejercer a los ciudadanos su derecho a un descanso, a salud, etc. Pero sin exclusiones, sin el privilegio de que los políticos puedan tener 65 años e ir a dormir al Parlamento y levantar la mano, o estar trabajando en cargos de directores o secretarios sin ni siquiera, en muchos casos, tener un perfil profesional que requiere el cargo de asesor o que debería requerir el cargo de un designado. Eso es un punto a observar. Todos deberían tener la misma edad de jubilación. Y luego hablemos de la jubilación de privilegio. En Bolivia tenemos jubilaciones de privilegio. ¿Cómo puede existir eso? No somos un feudo, no somos un imperio o un reino. No debería haber príncipes y princesas que tengan el privilegio de recibir un sueldo robado del impuesto de los ciudadanos para pagar el privilegio a expresidentes. Evo Morales, Jaime Paz, Rodríguez Belcé y otros expresidentes siguen viviendo de los impuestos que le saca el gobierno a los ciudadanos bolivianos. Pero ellos no han hecho una jubilación, no han aportado a la AFP o a la gestora, sino que es un privilegio dado a los príncipes de Bolivia que no debería existir. Para cerrar con esto, la jubilación es un derecho, totalmente de acuerdo. Debe ser reglamentado, se puede y debe ser reglamentado. Esto permite ejercer salud, descanso, el uso de tus propios aportes. Y además debe ser en igualdad jurídica plena. Es decir, si todos los ciudadanos somos iguales, la regla debe ser igual para todos. Los derechos son iguales. Cualquier exclusión se vuelve un privilegio, una discriminación, un daño a los ciudadanos. El simple hecho de que los expresidentes vivan del impuesto de los que trabajan es un insulto para todos aquellos que pagan sus impuestos, comerciantes, profesionales, los transportistas, etc., y que de esos impuestos el Estado les roba para que los príncipes expresidentes de Bolivia puedan vivir una vida sin preocuparse. No es así. Hay que comenzar a pensar en Bolivia como un estado de igualdad jurídica, una república donde todos somos iguales ante la ley. Gracias por su tiempo, espero sus comentarios. Esto va a abrir un debate que no es solo de Tarija, es de todo el país, sobre si debe o no debe hacerse la jubilación. Ya conocemos la postura de esos sindicatos de trabajadores del Estado y ahora hay que ver cuál es la postura mayoritaria de Bolivia, es decir, la postura de todos aquellos que no tienen sueldo, no tienen seguridad social y no tienen jubilación. Gracias a todos.